Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, queremos rogar que tu presencia esté en este lugar. Te invitamos para que a través del Espíritu Santo, Señor, pueda descender y pueda posesionarse en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo del 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, actor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal tradición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios bendiga su santa palabra. Muy bien. Ahora tenemos el rito para quiero invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a pedir la bendición de Dios para estudiar su palabra en este momento. ¿Está bien? Que sea Dios el que dirija y que sea Dios el que hable a través de este Señor. Oremos. Querido Padre, una vez más, Señor, rogamos que tu presencia esté en este lugar. Vamos para que sea el Espíritu Santo, Señor, que nos dé la sabiduría, tanto para hablar como para entender, como para llevar a la paz. Que tú, Señor, dirija nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero llevarnos a lo que debía haber sido la lectura bíblica. La encontrábamos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, yo voy a pedirles que utilicemos la Biblia, vamos a leer, hoy vamos a leer bastante, hermanos. A mí me gusta leer, y como a mí me gusta leer, entonces yo lo voy a llevar a leer, ¿está bien? En Hebreos capítulo 11, el apóstol Pablo se refiere de la siguiente manera, y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y quiero un texto más que lo encontramos ahí mismo en el versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensado de los que le buscan. Saben, hermanos, en la Biblia encontramos muchas expresiones acerca de la fe. Por ejemplo, hombres de poca fe, si tan solo tuvieran fe, Señor, aumentanos la fe. ¿Han leído esas expresiones en la Biblia? Sí, muchas veces, ¿verdad? El Señor
las dijo en muchas ocasiones. Ahora, esas expresiones bíblicas son, el Señor Jesús las utilizaba para poder explicar o para poder llevar que el mensaje fuera un poco más claro, ¿sí? Para que tuviéramos un mejor entendimiento. Recuerden que el Señor Jesús siempre utilizaba lo que nosotros conocemos como alegorías, o conocemos como parábolas, o conocemos como ilustraciones. Por ejemplo, el Señor Jesús en muchas ocasiones se refería al buen sembrador, a la cizaña y el trigo, al sembrador, a la higuera. O sea, esas son ilustraciones que el Señor Jesús tomaba para poder ilustrar el mensaje que Él quería enseñar a quién, a su Padre. De ahí que en la Biblia se encuentran estas frases como aumentanos la fe. ¿Sí? En esta mañana yo quiero hablar de un tema muy importante, la fe. Pero hermanos, la fe, hay como un interrogante en mi vida. O sea, la fe crece, la fe se vuelve pequeña. O sea, yo quiero que tú analices y a través del tema vayamos entendiendo. Por ejemplo, hay una expresión en la Biblia, y también la escuchamos mucho, saliendo un poquito del tema. Por ejemplo, en la Biblia encontramos cuando Eliseo le dice a Elías: dame una doble porción del Espíritu Santo. Y sabe, en mi mente, ¿acaso el Espíritu Santo será por porciones? Recuerda que en la Biblia el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Por eso la fe, hermanos, vamos a mirar a través de la Biblia si la fe crece o si la fe se vuelve pequeña. O la palabra fe simplemente un poder que Dios manifiesta al ser humano para que por medio de él podamos creer. Teniendo en mente, hermanos, los textos que hemos leído, donde el apóstol Pablo, estuve investigando un poquito acerca de la primera frase que encontramos nosotros ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice: es pues la fe. Y estuve investigando a qué se refería con esto, si eso era una pregunta o una afirmación, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo ahí, porque él dice: es pues. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Lo que el apóstol Pablo está haciendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se espera. Para poder entender el mensaje un poco más claro, yo quiero llevarnos a través de la Biblia varios acontecimientos bíblicos para poder entender acerca de la fe. Si nosotros vamos al libro de Mateo, yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17, de los versículos 14 en adelante, vamos a ver solamente de los capítulos 14 en adelante, el Señor Jesús sucedió lo siguiente. En el versículo 14 del capítulo 17 de Mateo, estoy leyendo, dice lo siguiente: cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercaron unos hombres que se arrollaron delante de él, diciendo, cuando llegaron, mire que ahí está la palabra cuando llegaron. ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde venía Jesús cuando llega a ese momento? Obviamente la respuesta la encontramos un poco más atrás en el capítulo 17, versículo 1. Jesús estaba, por eso venía de la transfiguración. ¿Sí? ¿Recuerdan el tema de la transfiguración? Ahí, de ahí venía Jesús. Jesús había ido a ese monte de la transfiguración, había ido con Pedro, con Jacobo y con Juan. Pero el relato bíblico dice: cuando llegaron, dice, cuando llegó a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, es lunático y sufre mucho por muchas veces es echado en el fuego y muchas veces en el agua.
lo he traído a tus discípulos, dice el versículo 16, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. ¿Con qué esperanza había llevado este padre a su hijo? Con la esperanza de que fuera aquí, liberado de ese demonio que lo atormentaba. ¿Con qué esperanza llevamos nosotros a nuestros hijos cuando se enferman? ¿O con qué esperanza vamos nosotros al médico cuando nos enfermamos? Con la esperanza de poder, ¿qué? Recuperar nuestra salud. Este padre de familia viene a los discípulos. Recuerden que Jesús no estaba en el momento. ¿Estaban quiénes? Los discípulos. Lo trae a sus discípulos. Quizás le robó a los discípulos para que hicieran el milagro. Y los discípulos simplemente no pudieron. El versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano en aquella hora. Y el versículo 19 me llama mucho la atención, hermanos. Cuando todo este acontecimiento, cuando pasó el acontecimiento, cuando se hace el milagro, cuando Jesús sana al muchacho, cuando todo vuelve a la normalidad, el versículo 19 dice: se le acercaron entonces los discípulos a Jesús. Dice: y acercándose entonces los discípulos a Jesús le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Interesante, ¿verdad? O sea, este padre de familia lleva a su hijo con la esperanza de que los discípulos hicieran ¿qué? Un milagro. Pero tristemente se llevó ese padre de familia, se llevó un ¿qué? Un chasco. Ahora, cuando viene Jesús hace el milagro. Y entonces crece en la mente de los discípulos un interrogante. Pero los discípulos no se quedaron tranquilos, sino que llaman a Jesús aparte y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? O sea, ¿dónde estaba la esencia? ¿Dónde estaba el poder para que este milagro pudiera suceder? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada sería que imposible. Miren, primero, tengan en cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué? Por vuestra poca ¿qué? Por vuestra poca fe. Y luego el Señor Jesús toma una ilustración y dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte: pasa, quítate de aquí y pásate allá. Ahora, el grano de mostaza es catalogado entre la Biblia como una de las semillas más pequeñas, ¿verdad? Entre las hortalizas, se llama una de las semillas más pequeñas. Pero hay algo interesante aquí, hermanos. Cuando Jesús se refiere al grano de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, se está refiriendo a que si tuvieras una fe tan pequeñita como el grano de mostaza, ¿es a eso a lo que Jesús se refiere? Necesito yo tener tan solo un poquitico así, algo chiquitico de fe para poder hacer un milagro. ¿O a qué se está refiriendo Jesús cuando compara la fe a un grano de mostaza? Ahí es donde yo me quiero hacer entender, acerca de la fe. Saben, yo escuché de algunos y he escuchado de algunos, incluso predicadores, que se han parado en un púlpito a predicar y dicen: es que nuestra fe es tan chiquitita, tan pequeñita. Imagínense, es más pequeña que un grano de mostaza. Porque si fuera la fe como un grano de mostaza, hermano, pues podríamos orar pidiéndole a Dios que hiciera un milagro. ¿Dios qué? Y Dios lo haría. ¿Sí o no? Si fuera tan grande, tan solo como un grano de mostaza. Ahora, ¿por qué Jesús toma esta comparativa? Vamos a entenderlo. El grano de mostaza, estuve investigando el grano de mostaza.
El grano de mostaza la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña. Es una semilla muy pequeña. El grano de mostaza, hermanos, tiene la capacidad de duración. Dice que el grano de mostaza dura entre 5 y 20 años para pudrirse. ¿Entre qué? Entre 5 y 20 años. Imagínense una semillita de esa. Mire, para los que vivieron en el campo, para los que vivimos en el campo, hermano, mire, allá se recolectaba el maíz. El maíz en menos de un año ya estaba lleno de qué? De gorgojo, ¿sí o no? Eso es un animalito que se dedica al maíz y se come, igual que el frijol, igual que el trigo, igual que cualquier otra semilla. O sea, no tiene duración para nada. O sea, rápido llega el animalito y se lo quema. Y se lo come. Después de que entra el gorgojo, creo que después de que le entra el gorgojo a la semilla, esa semilla ya no sirve para nada. Entonces, el grano de mostaza tiene una característica que tiene una duración de 5 a 20 años. Interesante, ¿no? De 5 a 20 años. Segunda característica del grano de mostaza: cuando el grano de mostaza se siembra en la tierra, tiene la capacidad de resistir las inclemencias del tiempo, no importa la duración. O sea, él siempre va a permanecer ¿dónde? Dentro de la tierra y nunca se va a quedar. No se va a dañar. Permanece dentro de la tierra. O sea, tiene la capacidad de resistir las inclemencias del tiempo. No se daña. Y cuando llueve, entonces tiene la capacidad de ¿qué? De nacer, crecer y dar frutos. El grano de mostaza, aun siendo muy pequeño, después de que nace, es la única hortaliza que se convierte en una ¿qué? En una planta, en un árbol, prácticamente. No sé cuánta estatura alcanzará, pero tengo entendido que ya alcanza una estatura alta, grande. O sea, no es como la semilla de cilantro, que usted lo siembra, lo máximo que alcanza una mata de cilantro es así grande, o el repollo, la lechuga. No, ella dice que alcanza es alta, como un árbol prácticamente. Entonces, 3 características de la semilla de mostaza: es que duradera, es fuerte contra las inclemencias del tiempo y crece. De ahí que Dios, o de ahí que el Señor Jesús toma la ilustración de nuestra fe como un grano de mostaza, no por lo pequeño, sino por las características que tiene. La fe tiene que ser resistente, ¿sí? Ser duradera. La fe tiene, cuando hay fe en nuestra vida, esa fe no es por hoy y ya mañana no, la fe permanece, la fe resiste y la fe ¿qué? Crece. O sea, se hace más grande. Ahora, cuando está hablando de crecer, ya les voy a explicar cuando está hablando de crecer, en qué sentido la fe crece. No es que la fe sea pequeña y crezca, la fe es fe, hermano. Pequeña o grande, la fe es fe. Aquí la fe no la podemos medir por porciones ni por tamaños. No, fe. Cuando tú dices tengo fe, tiene fe. ¿Sí? Pero tiene una característica de que la fe puede parecer crecer o puede ¿qué? Parecer ser pequeña. Y ya lo vamos a mirar, ya lo voy a ilustrar con unos textos de la Biblia. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención. En el texto o en el relato bíblico, Jesús le dice a sus discípulos cuando le preguntan ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero el versículo 21 tiene una característica interesante. El 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, no era ni por medio de la fe, era por medio de la consagración, de la experiencia, del vivir con Cristo, o sea, del conocer a Cristo, es como se realizan ¿qué? Los milagros. O sea, es mi experiencia con Cristo lo que me lleva a ¿qué? A ser una persona que pueda hacer o obtener milagros. El Señor Jesús fue claro, dijo, este género no sale o no salía sino solamente con oración y ayuno. Yo pregunto, ¿cómo se alimenta la fe? ¿Cómo alimentamos nosotros la fe? A través de la oración
a través del estudio, ¿sí? Porque es muy fácil decir yo tengo fe. Pero mi pregunta es, en realidad, ¿tú tienes fe? ¿En dónde se manifiesta la fe de la persona? ¿En qué momento de la vida se manifiesta? O más bien, ¿en qué momento se ve si verdaderamente tú tienes o no tienes fe? Porque yo puedo decir que tengo fe, pero hay una diferencia entre decir tengo fe y verdaderamente tenerla. Saben, hermanos, cuando tú pides a Dios, y ojo con lo que les voy a decir, cuando tú le pides a Dios fe, ¿sabe qué le está pidiendo? Cuando tú le dices al Señor, Señor, aumentame la fe. O cuando tú le dices al Señor, Señor, dame fe. ¿En realidad estás consciente de lo que estás pidiendo? Cuando tú pides paciencia, ¿qué pides? Pruebas, dificultades. Cuando tú pides fe, pide pruebas, porque la fe se fortalece a través de las pruebas. La única manera de saber si tú tienes fe es a través de las pruebas. Si tú no tienes pruebas, no puedes demostrar fe. Porque la fe se muestra es ahí, en las dificultades. Ahí, en el momento cuando tú estás pasando por un momento difícil, es donde se ve si verdaderamente tienes fe o no. Antes de llevarnos a una ilustración bíblica, o más bien a dos ilustraciones bíblicas donde se mostró verdaderamente fe, quiero mostrarles mi propia experiencia acerca de la fe. El año pasado, bueno, el tiempo corre, ya se acabó con las 2 y ya tengo una hora de comenzar. El año pasado en Medellín, yo tenía que ir de donde yo vivía a la universidad todos los días. El transporte mío era un poco a pie y otro poco caminando. No mentiras, un poco a pie y otro poco tenía que hacerlo en el Metrocable. No sé cuántos de ustedes conocen el Metrocable o han tenido la oportunidad de subirse al Metrocable en Medellín. ¿Alguna vez lo han hecho? Yo tenía que tomar el Metrocable de la estación que se llama San Javier a una estación que se llama La Aurora. Algo interesante en el Metrocable, hermanos, es que cuando usted se sube ahí, si hay tormentas, si hay lluvias, si hay cualquier cosa de esto, enseguida el metro lo paran en algún momento, lo paran de una vez, ya no funciona más. Llegué a hablar con algunas personas donde me dijeron que habían durado hasta casi más de una hora colgados en el cable porque no lo prendían por motivos de tormenta. Un día, y yendo yo con la niña, con Isabela, con la nieta, me subí en San Javier y él comienza de San Javier a subir por toda la colonia, por toda la comuna 13 hasta una punta de un cerro donde se encuentra la comuna 13 así, y luego da la vueltica y comienza a caer. La parte de allá es más descenso, o sea, la caída es más eficaz. De aquí por la comuna 13 no están subiendo, pero allá es impresionante la caída. Es una caída más o menos, para no exagerar, por ahí unos 200, 250 metros. Llega uno a la autopista que va para el Antioqueño y baja un río, cae a un río, un caño, caería un río. Obviamente si se llegara a desprender eso. Ese día cuando salí de la estación comenzó a tronar, el cielo empezó a ponerse oscuro, a hacer aire, y cuando hace aire la cabina se mueve. Eso es aterrador. Ella se mueve hacia los lados, empieza a entrar el aire por la puerta y parece que esa vaina se fuera a caer. Yo iba con la niña y la niña comenzó a hablar conmigo y me decía, bueno, Dios nos va a proteger. Le dije, sí, mami, Dios nos va a proteger. Recuerda que hay un texto en la Biblia por allá en Salmos que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero interesante que cuando subimos a la comuna 13 y fuimos a bajar, justo cuando en la cabina dio la vuelta para caer, lo pararon porque estaba lloviendo, porque estaba haciendo mucho aire, y quedé justo en toda la loma donde más aire pegaba, donde el aire era más impresionante. Hasta ahí traté de mantener la calma. Pero cuando la niña se me acercó y me tomó de la mano y me dijo, abuelo, tengo miedo. Yo entre el miedo trataba de tranquilizar a la niña.
Es decir, no se preocupe, Dios está con nosotros, los ángeles están con nosotros. Si es necesario, Dios enviará ángeles para que sostengan la cabina y no se caiga, aunque pues han pasado muchos años y por lo menos gracias a Dios no se han caído en otro lugar, pero ahí no. Pero hermanos, ahí es donde se prueba nuestra verdadera fe. Esas cabinas tienen, dentro de la cabina tienen una cámara que lo está monitoreando todo el tiempo, permanentemente lo monitorea. También tiene un aparatico al lado de la puerta, que es un intercomunicador. Si usted siente pánico, miedo, usted pincha un botón y habla al otro lado con psicólogos y con personas encargadas para ayudarle a mantener la tranquilidad. ¿Sí? Pero ahí es donde se prueba la fe en nosotros. Ahí, en el momento que, gracias a Dios, hermano José Luis, no pasaron más de 5 minutos y pasó la tormenta y prendieron el cable y se fue. Cuando yo llegué a la Aurora, descansé. Pero es bastante miedoso. Depender de un cable, depender de a uno a veces se queda mirando y dice uno es imposible que aquí transporten personas. A esa cabina le meten 10 personas en las horas pico. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, y yo quiero que vayamos al libro de Daniel capítulo 3, ahí hay un testimonio de fe poderosa, donde verdaderamente se ve la fe de aquellas 3 personas, y estoy hablando o voy a hablar de los 3 hebreos. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel capítulo 3, y casi todo el capítulo 3 de Daniel, encontramos que el rey hizo una estatua, dio un edicto, donde que el que no se postrara y adorara la estatua, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el que no adorara la estatua? Era metido o era lanzado a un horno de fuego, ¿verdad? Pero entre la multitud había 3 personas, 3 muchachos muy conocidos, por cierto, de la Biblia, que no se postraron ante la estatua. Y esos muchachos, miren, la fe es lo siguiente, hermano. Esos muchachos dijeron lo siguiente, versículo 17. Estoy leyendo el capítulo 3, versículo 17. Dice, nuestro Dios, miren esto, dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ahí están ellos, ¿qué? Afirmando que Dios puede, ¿qué? Librarlos, ¿verdad? Dios puede salvarlos, Dios puede protegerlos, que no importa lo que pase, Dios, siempre y cuando nosotros que seamos obedientes, Dios nos va a librar. Pero el versículo 19 dice, y si no, o sea, aquí ya hay como una ¿qué? En el primero hay una afirmación, Dios nos librará, pero en el versículo 18 dice, y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? Al Hijo de los dioses. ¿Qué pasa cuando tú tienes fe? Ahora, ¿dónde se prueba la fe? En el horno de fuego, en las dificultades, hermanos, en las pruebas. Ahí es donde se ve si tú verdaderamente tienes fe o no. No es decir yo tengo fe, porque decir yo tengo fe es fácil. El problema es cuando nuestra fe verdaderamente es colocada aquí. Resiste la fe. Miren, los 3 hebreos dijeron, sepa, oh rey, sépalo. Y aunque nos eche allá,
Porque los hebreos sabían en quién habían creído. Porque ellos sabían de que Dios los podía proteger. Y si no los protegía, porque de eso se trata la fe, hermanos, de que Dios puede hacer el milagro, pero Dios no lo puede, ¿qué? No es que no lo pueda, Dios no lo hace, aún nuestra fe tiene que seguir ¿qué? Intacta. Porque es que la fe se basa en eso, en que Dios haga el milagro, pero puede que no lo haga. Aún nuestra fe tiene que seguir ¿qué? Intacta. ¿Sí? No es que, ay, Dios no hizo el milagro, ahora yo ya no voy a volver a creer, yo no voy a volver a tener fe, yo no voy a... No, hermanos, la fe tiene que seguir ¿qué? Creciendo. El otro lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 14. Hay otro momento en el que también fue probada la fe. En este caso, Lucas, también mirando Lucas, es Mateo 14. Yo busco acá Mateo 14. Y ese momento es cuando Pedro camina sobre las aguas. ¿Saben? Yo no sé, hermano Joselín, hermanos, si ustedes han oído hablar de otro personaje, ser humano que haya caminado sobre las aguas. No hay otro ser humano que haya caminado sobre las aguas, ¿verdad? ¿Solamente quién? Solamente Pedro. Y yo no quiero extender el relato, no quiero contarles la historia, porque recuerden que eso sucedió justo la noche después de que Cristo había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esa noche sucedió eso. ¿Sí? Recuerden que cuando terminó el milagro de la tarde, Jesús subió a sus discípulos en una barca, Jesús se fue a orar a otro lugar aparte, y dice que en la mañana, en la cuarta vigilia, creo que es en la cuarta o la tercera vigilia, dice que vieron venir a alguien caminando sobre las aguas. ¿Quién venía caminando sobre las aguas? Jesús. Y recuerden que se había desatado una tormenta, ¿verdad? Y los discípulos luchaban por el agua, regando las aguas. Pero entre la tormenta vieron venir a alguien caminando sobre el agua. ¿Quién era? Jesús. ¿Qué sintieron los discípulos? Alegría, porque venía Jesús a calmar la tempestad. Ah, hermanos, gritaron de miedo. ¿Y quién no grita de miedo? Pero una cosa de esas, o sea, mire, yo no tengo miedo al agua, hermanos. Pero yo creo que estar uno en una tormenta en medio de la noche, nomás en un río, eso debe ser espantoso. Ahora ellos estaban en el mar, en el lago, en el mar de Galilea. Venían, cuando lo vieron venir, cuando Pedro lo vio venir y preguntó quién era, y se dieron cuenta que era Jesús, Pedro le dice a Jesús, mire, Pedro era atrevido, hermano. Pedro era atrevido. A ver, busco el texto. El versículo 28. El versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. O sea, ya Jesús te había dicho, no teman, ¿soy quién? Soy yo. Pero aún así Pedro, o sea, como que no le creyó a Jesús, ¿verdad? Pedro le dice, si eres tú, en otras palabras, si eres Jesús, permita que yo vaya a dónde? Que yo vaya aquí sobre el agua. O sea, Pedro era atrevido, hermano. Permita que yo vaya. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, pues si quiere venir, venga. Ahora, ¿qué tenía que hacer Pedro para caminar sobre el agua? ¿Qué? ¿Qué tenía que hacer Pedro para caminar sobre el agua? ¿Bajarse del barco? Simplemente dar el primer paso. Pedro se baja del barco, comienza a caminar sobre el agua, va hacia donde estaba Jesús por algún motivo no inexplicable, que
La Biblia no le explicará algunas evidencias, la Biblia, pero por algún motivo Pedro comienza a hundirse. Me imagino que Pedro iba también caminando sobre el agua hasta donde estaba Jesús, cuando de repente echó a sentir que el agua le empezó a llegar al cuello. Aunque la Biblia dice lo siguiente: si le dio ven, descendió Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. La Biblia dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pero en sí, hermanos, los que tienen doctorados en la Biblia, hermanos Elín, los estudiosos de la Biblia, no entienden cuál fue el verdadero motivo. Pudo haber sido el miedo, ¿sí? Algunos dicen que es que Pedro miró hacia un lado, otros dicen que Pedro miró a la barca y dijo: mire, yo estoy caminando sobre el agua. O sea, se sintió el orgullo. No se puede explicar, no lo podemos explicar. Yo pregunté eso, preguntamos a un pastor que tiene doctorado sobre el Nuevo Testamento con respecto a esto, el motivo por el cual Pedro salió un tío, y dice que no consideran una respuesta lógica, pero la Biblia es la que da, ¿sí? El miedo. Pero en ese momento de dificultad se dice la oración más cortica que se puede encontrar en la Biblia, que es: Señor, sálvame. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro tan pronto dijo: Señor, sálvame, inmediatamente el Señor Jesús extendió la mano, lo sacó y lo puso una vez más aquí. Versículo 31 dice: entonces Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: mire, hermanos, esa es la clave para perder la fe. ¿Alguien del texto está? Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué se pierde la fe? Porque dudamos. Hombre de poca fe. Jesús no le está diciendo a Pedro: es que no importa si tu fe es pequeña o grande. No. Jesús le está diciendo a Pedro: es tú dudaste. Y en el momento que tú dudaste, te hundiste. Si no hubieras dudado, hubieran podido llegar ¿hasta dónde? Hasta donde estaba Jesús. ¿Qué hubiera pasado si los 3 hebreos hubieran dudado, hermano José? ¿Usted que le gusta la profecía? Yo creo que no hubieran ni caído, ¿cierto? Porque dice que los que lo tiraron murieron con el solo calor. O sea, ni siquiera se acercaron y ya estaban muertos. Eso le hubiera pasado a los hebreos, hermanos. Entonces, la fe se pierde cuando nosotros, ¿qué? Dudamos. Ahí está el factor, hermanos, la duda. Tú te arrodillas y oras: Señor, si es tu voluntad, ayúdame para esto, ayúdame para aquello, ayúdame para lo otro. Pero cuando te levantas de la oración, dice: y sería que el Señor me escuchó. La duda, hermanos, la duda es el factor principal para que nuestra fe caiga. Ahora, 2 cosas importantes ya para terminar. Primero, nuestra fe se fortalece ¿en dónde? En las pruebas. Ahí es donde se ve la verdadera fe, en las pruebas. ¿Y la fe se pierde cuándo? Cuando dudamos. No es que necesita tener fe como un grano de mostaza, no, hermano. Lo que necesita es creer que todo es posible, y es posible. La palabra de Dios dice: al que cree, todo le es posible. Así es de que si tú quieres tener una fe fundamentada, una fe fuerte, una fe cimentada en las cosas de Dios, tienes que alimentarla a través del estudio, la oración, ¿sí? Todos los días, creer en que Dios puede hacer el milagro y Dios lo va a hacer. Pero si tú dudas, tu fe no sirve para nada. Si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, llévese eso mismo.
Si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo el Señor, podrías decirle a este monte, quítate de aquí y pásate allá. ¿Saben? En el capítulo 17 de Lucas, voy a mirar rapidito terminar. Lucas 17, los discípulos le hicieron la siguiente pregunta a Jesús. 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos en ese momento? Entonces el Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, desarráncate de aquí, plántate allá. O sea, ¿qué necesitas tú para que el milagro se haga? Tener fe, pero no tener fe, sino tener una fe firme, una fe que dure, una fe que permanezca, una fe que no dude, una fe que crezca y no dudar del poder de Dios. ¿Cuántos en esta mañana les gustaría decirle al Señor, dame una fe poderosa y no dudar de tu palabra? El Señor les bendiga, hermanos. Olvídese de oración. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, queremos elevar nuestros pensamientos hasta el trono de la gracia, rogándote, oh Dios, para que coloques en nuestra vida, Señor, el deseo de creer cada día más en ti. Que pongas en nuestro corazón, Señor, el querer poder hacer cada día tu voluntad. Y así como, Señor, la fe es comparada con el grano de mostaza, que podamos tener, Señor, esa clase de fe. Una fe que dure, una fe que permanezca sin importar las inclemencias de la vida, que pueda, Señor, ser fuerte, resistente a la tentación, resistente a las pruebas y también pueda crecer cada día más en nuestra vida. Pueda llegar a ser, Dios, una fe que verdaderamente pueda mover montañas. Al salir a nuestros hogares, llévanos por ti, regalamos un resto de sábado feliz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, que tengan un resto de sábado feliz.